Bueno, entonces seguimos con las clases de inglés, segunda parte, verbos auxiliares. Les comparto la pantalla. Hola. Hola, doctor. Ya, muy bien. Sigamos. Entonces, su compañera me decía que les explique un parte de will y would. Muy bien. Entonces, will, más que nada, para que no se pierdan, el will se usa para futuro, solamente para futuro. Como dice, en inglés, will se clasifica como un verbo auxiliar para indicar el tiempo futuro de un verbo que lo sigue. En español, el tiempo futuro es expresado por una flexión del verbo. Solamente will para verbo futuro. Nada más. Are you going to travel? Yes, I will. ¿Sí? Y el will. ¿Cómo usamos el will? El will. En inglés se clasifica un verbo auxiliar para indicar el tiempo condicional del verbo que lo sigue. O sea, will you do your homework? Will. Lo voy a escribir aquí. Voy a escribir el ejemplo para que se ubique. Will you do your homework? ¿Cuál es el pregunta? ¿Cuál es el verbo acá? El verbo es do. Ese es el verbo. El auxiliar que es would. ¿Qué significa esto? Significa vas a hacer tu tarea. Eso significa vas a hacer tu tarea. La respuesta, este would, para que no se pierda mucho, es más o menos igual que esto. Might or must. A eso se refiere. A quizás y al tal vez. La respuesta de esta, ¿cuál sería? Yes. Yes, I do. I do. Yes, I do. O yes, I will do. Si quieres hacer la oración completa, larga. Yes, I will do
My. O, como dice Mona Lisa, está perfecto. La otra respuesta más correcta sería yes, I do. Nada más. Son las dos respuestas que pueden tener. Yes, I will do my homework. La respuesta larga, ¿ya? Que dice sí, voy a hacer mi tarea, ¿ya? O la respuesta corta, que significa lo mismo. ¿Vas a hacer tu tarea? Sí, voy a hacer. Yes, I do. Sí, la haré. Nada más, ¿ya? Solamente se usa para preceder al verbo que sigue, al do. A eso se refiere. Esa es la forma del will. El will, como les dije, solamente para futuro. Will you do my homework? ¿Me podrías hacer mi tarea? Yes, I will do it. Later. Sí voy a hacerla después. A eso se refiere, a futuro, ¿ya? En el video que lo voy a mostrar está claro igual, así que tranquilo. No nos asustemos todavía. Le voy a mostrar todos los verbos que usamos como irregulares, ya como auxiliares. Y de ahí les voy a pasar el video. Después vamos a hacer las prácticas. ¿Cuál es otro verbo que se forma como auxiliar? El verbo to be. ¿Ya? Como verbo auxiliar to be se usa para formar el presente progresivo y la voz pasiva en inglés. Vamos a hacer un repaso de esto, de las conjugar las verbos para el presente. ¿Cuál es el sujeto? I, you, he, she or it, we, nosotros, they, ellos. Bueno, para la primera oración, I am, cuando significa presente. I am a doctor. Yo soy un doctor. Para el pasado, ¿cómo puedo decir? I was a doctor. Yo era doctor. Ya no soy porque por una negligencia médica me quitaron mi título. Un ejemplo, ¿no ves? Ya no soy doctor. Entonces, I was a doctor. Para decir you, you are an architect. Tú eres un arquitecto. Para el pasado, you were an architect. Tú eras un arquitecto. ¿Ya? Es este el verbo to be en la forma presente y en la forma pasada. ¿Cómo se conjuga? Cuando se usa para he, she o it, que se usa para it. ¿Cuándo usamos it? Les pregunto. No es algo material. Objetos, animales. Sí, exactamente. Para cosas, animales, para objetos, para eso usamos he. Porque he para él, she para ella, it para cosas. En eso usamos siempre el pasado was. It was. He was. She was. Para eso. We. ¿Cuándo usamos we? ¿Qué significa we? Nosotros. Perfecto. We are the champion. Somos los campeones. Muy bien. Para el pasado. We were champion. Nosotros fuimos campeones. ¿Ya? They. ¿Qué significa they? Ellos. Muy bien. They are in the hospital. Ellos están en el hospital. Pasado, para they were in the hospital. Ellos estaban en el hospital. Son verbos auxiliares. Algunos ejemplos con el verbo to be, lo que les acabo de decir hace ratito. Paul is playing soccer right now. ¿Cuál es el verbo en Paul is playing soccer right now? Play. Play. Perfecto. Esto es en presente. Is playing automáticamente. ¿Y cuál es el auxiliar? Is. Exactamente. Entonces veo aquí cuál es el auxiliar de Paul. Paul es he. Entonces usamos el auxiliar is. Perfecto. El auxiliar es is. Muy bien. Siguiente oración como pregunta.
Were you talking on the phone a few minutes ago? ¿Estabas hablando por teléfono hace unos minutos? ¿Cuál es el verbo? Talking. Talk. Hablar, ¿no ves? Sí. Perfecto. Ese es el verbo, hablar. ¿Cuál es el auxiliar? You. Where. A ver. ¿Cuál es el auxiliar? You. Where. You. Aquí también, fíjense. ¿Cuál es el auxiliar? Where. Where. Where, exactamente, you. Where. Ese es el auxiliar. Porque el presente es you. Entonces, you, ¿a quién se refiere? Aquí está you. You. Entonces, ¿cuál es el pasado? Where. Where. Exactamente. ¿Ve? Y aquí en la oración está, were you talking on the phone a few minutes ago? Perfecto. My brother was arrested by the police yesterday. Mi hermano fue detenido por la policía ayer. ¿Cuál es el verbo? Arrest. Ya. ¿Y el auxiliar? Was. Was. ¿Por qué es was? Es pasado. Exactamente, porque es pasado. Elio. Y se refiere a mi hermano, o sea, a he, ¿ya? Entonces, si hablo de he, aquí fíjense, he utilizo el verbo pasado, que sería ¿cuál? Was. ¿No ve? El verbo sería was. Perfecto. Otra. Kelly's favorite boxer was beaten because his rival. El boxeador preferido de Kelly fue derrotado por su contendiente. Derrotar el verbo. ¿Cómo se dice derrotar en inglés? Beating. Beat. Derrotar en inglés es beat. Derrotado, miren, pasado participio, verbo irregular. No se olviden. Por eso les dije, aprendan los verbos regulares y los verbos irregulares. Hay varios que cambian. No es por malo lo que les dije, pero para saber todas estas cosas que estamos viendo, tienen que saber cambiar el presente y el pasado simple y el pasado participio. Por eso que les di primero verbos regulares y verbos irregulares. El verbo es derrotar. Derrotar es beat. Pasado, beaten. Y el auxiliar, was. Porque refiere a mi boxeador favorito. ¿Cuál es mi boxeador favorito? Él. Entonces, para el verbo to be de él, he was, he were, a eso me refiero. Entonces, el pasado es was. Muy bien. Esos son del verbo to be. Verbo to be. Lo que hemos visto es verbo to be. Perfecto. Otro verbo auxiliar. ¿Cuál es? To have. ¿Ya? Lo que hemos hablado hace rato al principio. To have. ¿A qué se refiere con el verbo to have? Como verbo auxiliar to have se usa para formar los tiempos perfectos y la voz pasiva en inglés. Ahora vamos a hacer un repaso de todo esto. Lo mismo que hicimos aquí con el verbo to be, vamos a hacerlo con el verbo have. Yo, tú, él, ella, para cosas, nosotros y ellos. ¿Cómo se hace entonces? I have a brother. Yo tengo un hermano. I had a house. Yo tenía una casa. Ese es el pasado. Cuando hacemos para you have. Si se dan cuenta aquí, ya ven ustedes, ¿no ven la imagen? Pueden ver la imagen. Para you, para I, para they y para we, se mantiene el verbo have. I have, you have, we have, they have. Se mantiene.
La única excepción donde cambia el verbo en el presente es para he, she o it, que sería has. ¿Se ubican, no? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Y ahora el pasado de have o has, ya sea para I, you, he, she or it, we or they, el pasado se mantiene en todos. Had, 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 had. ¿Cómo se pronuncia H-A-D? Had, con J. Had, ¿ya? El pasado entonces, aprendiendo a pronunciar es had. I have. ¿Cómo se pronuncia el have? Com R. I have. ¿Ya? Para el pasado, I had. Esa es la pronunciación. No se olviden. Entonces vamos a ver, a conjugarlos en oraciones para que más o menos se ubiquen cómo se hace este verbo. Hablando del verbo have. Doctor, ¿Sí? disculpe, con la terminación en B es en presente. Sí, en presente. En presente. I Sí, have. gracias. No de nada. Entonces veamos algunos ejemplos con verbo auxiliar have. Como pregunta la primera. Have you had lunch yet? ¿Cuál es el verbo? Lunch, no. No. Have. Had. Ese es el verbo. ¿Ya? Ese es el auxiliar, perdón. ¿Ya? Fíjense, no cambia, ¿no ven? El verbo es este. ¿Ya? Have you had your lunch yet? Todavía. Por si acaso, yet significa todavía. Si es que lo quiera como vocabulario. Yet significa todavía. Have you had your lunch yet? ¿Ya comiste? Otra traducción a lo Canva, digamos, sería ¿almorzaste? ¿Ya almorzaste o todavía, digamos? ¿Ya comiste? A eso se refiere. Es como una pregunta solamente. We have left the building. Hemos dejado el edificio. Acuérdense, ¿han visto la película Día de la Independencia? La 1, con Will Smith. No, ¿No? não Bueno, creio. también es de mi tiempo, ¿no? Desde el 97 yo estaba en... Así que ya es antigua, pero igual la dan en Cinemax, en HBO, así que mírenla. Pero es buena, ya. Tá bem. Hay una oración que dice, Elvis has left the building. Elvis ha dejado el edificio. Es más o menos para que se ubiquen. Era como una charla que quería hacerle. We have left the building. Hemos dejado el edificio o hemos salido del edificio. ¿Cuál es el verbo? Aquí, dejar. Left. ¿Y cuál es el auxiliar? Have. Ese es el auxiliar. Para we, entonces, ¿qué usamos? Ahí está. Para we, usamos have en presente y had en pasado. Y aquí estamos hablando de presente. Hemos salido del edificio. Entonces, we have left the building. En la siguiente oración, I have never been arrested by the police. ¿Cuál es el verbo? Been. Ya. Que es el verbo to be, ¿no ves? Perfecto. ¿Y cuál es el auxiliar? Have. Doutor, ¿Sí? quando você utiliza esses verbos como auxiliar, não se hace a tradução em la oração, não? No.
Eles solamente se auxilia para Que completar. sí, solamente el auxiliar. Yeah. Solamente el auxiliar, nada más. I have como auxiliares, nada más. Solamente es la traducción, nada más. Fíjense, solamente se mantiene el auxiliar. Se mantiene el auxiliar, nada más. Entonces, ya sabemos el verbo to be y el verbo to have. Otro auxiliar. Con este verbo terminamos. Es el verbo to do. Como auxiliar, este verbo to do se usa para formar oraciones interrogativas y negativas, obviamente en inglés. Vamos a ver qué significa, igual que hicimos con el verbo to have, el verbo to be, I, you, she, we, it, they. Vamos a hacer la misma traducción. Entonces, fíjense que en el pasado, al igual que el verbo to have, en el pasado el verbo to do, todos se mantienen. Ninguno cambia. Todos se mantienen. Todos son lo mismo. Did, 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 did. I did, you did, he, she or it did. We did, nosotros hicimos. They did, ellos hicieron. Lo mismo. Lo único que cambia es la traducción al español, pero en inglés es la misma. Y en la forma presente, se mantiene en todo, menos en he, she or it, que ahí cambia automáticamente. Significa does. Significa does. Entonces, I do, you do, she does, he does, it does, we do, they do. Se mantiene en todas. El verbo pasado se mantiene el pasado. I did, you did, he, she or it did, we did, they did. En todas se mantiene. ¿Ya? Significa hacer. To do, el verbo to do significa hacer. Obviamente la traducción al español, pero aquí va a funcionar como auxiliar. ¿Y cómo explicamos eso? Do you want to go to a concert with me? ¿Me quieres acompañar a un concierto? Otra traducción que se puede hacer al español es ¿quieres ir a un concierto conmigo? ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Do you want to go to a concert with me? ¿Cuál es el verbo? Go. Want. Want. Ese es el verbo. E Want. De esse querer. go, to go en la oración, ¿no es? No, no es. También funciona como auxiliar. Ah, ya. Es como auxiliar. Do you want? Este es el verbo, querer. I want, you want, he want, we want, they want. Ellos quieren, nosotros queremos. Este es el verbo. Y el auxiliar es do. ¿Ya? La respuesta. I don't want to talk o I don't want to go to a concert. ¿Ya? El verbo do, para transformarlo al negativo, le aumentan la N, el apóstrofe y la T. El negativo de do es don't. I don't want to talk about this anymore. Ya no quiero hablar de este tema. ¿Ya? La siguiente oración. Doutor, uma pergunta. ¿Sí? Esta oração é want e talk não seria o verbo? Pode ter os dois verbos em la oração? Aquí hay nuevo que está el talk también, que es hablar. ¿No ves? Hablar. En esta oración tenemos también dos verbos, pero aquí está como to go. También puede funcionar como auxiliar, como le dije, que sería ir. Pero fíjense en que en la traducción en español
lo traducen algunas veces muy mal. Aquí la traducción al español sería el verbo go. ¿Qué significa? Ir. Ir, ¿no Ir. ves? Exactamente, ya. Lo mismo acá, en el verbo to talk es hablar. El verbo aquí, ¿cuál es? Hablar. El verbo aquí es go. No le ponemos para no complicarnos la vida. El verbo aquí va a ser go, de acompañar. Aquí el go no significa acompañar, significa ir. Acompañar no es verbo, ¿ya? No es verbo. La traducción sería, ¿quieres ir? Esa sería la verdadera traducción. ¿Quieres ir a un concierto conmigo? Entonces ahí sí la traducción al español sería el verbo ir, que sería to go. Yo los compliqué en esa parte. ¿Por qué? Por la traducción, sí. Mil disculpas, yo los compliqué en esa parte. Aí, tá bem, graças, doutor. Não é problema. No, gracias a vos, Mona Lisa, y bien por darte cuenta. En la segunda parte, como dice, do you want to talk about this anymore? ¿Cuál es el verbo hablar? Yo hablo, tú hablas, he walk, we talk. Ese es el verbo, hablar. ¿Cuál es el auxiliar? Don't. Negativo. Como les decía, el verbo negativo de do es don't. La N apóstrofe más la T. Did you see that flash or lighting? ¿Viste aquel relámpago? ¿Cuál es el verbo? Sí. Perfecto. ¿Cuál es el auxiliar? Did. ¿Por qué usan did? Porque Passado de do. Exactamente. Pasado. Porque ese relámpago ya fue, ya ocurrió el relámpago, ya pasó. Es por eso. Muy bien. I didn't know you live in Francia. I didn't know you live in Francia. ¿Cuál es el verbo? no, No sabía que viviste en Francia. Perfecto. El auxiliar didn't. ¿Por qué didn't? porque es y Porque el Passado pasado, negativo. porque el pasado. pasado es did. Negativo. Exactamente, porque el pasado es did, como le dije. Did. Y el negativo de did, perdón. Y el negativo de did Not. es vive. ¿dónde está la apóstrofe aquí? Aquí está. El negativo de did es didn't, ¿ya? Eso es, por favor, ¿ya? Ese es el negativo. Ahora, una vez hemos visto todos estos verbos irregulares que son to do, to have y el verbo to be, ¿ya? Y todas estas mnemotecnias que hemos visto en la lista de verbos, ¿ya? Les voy a pasar el video de YouTube donde habla lo mismo que les he explicado, pero ya con dibujitos como para que realmente entiendan. Les voy a conectar el video, ¿ok? Ya, doctor.
¿Les aparece el video de YouTube? No. Hi there. My name's Chris Americos, and I've been teaching English for the last. No. Y ahora, me olvidé de compartirlo, perdón, me olvidé de compartir. Bienvenidos al curso de. ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Se los pongo entonces. Inglés Extremo, lección 23, todos los modales en inglés. En esta clase te voy a presentar todos los modales en inglés. Va a ser una clase muy completa, así es de que, por favor, quédense porque les garantizo que van a aprender bastante en este solo video. Tenemos los modales que son can y su negativo can't, could, couldn't, may, may not, might, mightn't, will, will not, aunque también se puede decir won't, shall, shall not, should, shouldn't, ought to, ought not to, must, mustn't, would, wouldn't. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Para qué sirven los modales? Ok, los modales son verbos, pero van a van a modular nuestra forma de hablar, nuestro speech, nuestro speaking. Por ejemplo, can indica una habilidad, indica algo que se puede hacer. En mi caso, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. I can speak English. Vamos a decir que yo puedo hablar inglés, pero, but, ¿sí? I can't, yo no puedo hablar francés. Ok. I can speak English, but I can't speak French. Los hablantes nativos muchas veces pronuncian la T muda. Dicen can. Así como que cierran aquí, hacen una pausa glotal. Can. I can speak English, but I can't speak French. Muy bien. Ahora vamos con could, couldn't. Aunque también se puede decir could not. ¿Sí? Could es el pasado del verbo can. Poder, pude. Yo puedo, yo pude o yo podía. ¿Sí? Algo que podía hacer en un pasado. Por ejemplo, my father, mi papá o mi padre, podía, y ahora vamos a poner un verbo en su forma base, podía correr, could run fast. Fast significa rápido por sí solo, pero si le agregamos ER, dice más rápido. When he was young. Cuando él era joven. Pero si le agregamos ER a este adjetivo joven, lo vamos a convertir en un comparativo más joven. When he was younger. My father could run faster when he was younger. Muy bien. Los modales, todos, su estructura. Hey everybody, my name is Chris Americos, and I want to invite you to an exclusive free seminar with me this week where I'm going to show you how to speak better English in just. La estructura es la siguiente, muy sencilla. Estamos viendo que va un sujeto, un subject, después el verbo modal y luego un verbo en su forma base. Aquí tenemos el subject, después, perdón, el subject es hasta my father, después el modal y luego el verbo en su forma base. Vamos viendo la estructura también. Ahora tenemos may, may not. ¿Qué indica may? May indica por su parte posibilidad en tiempo futuro. Por ejemplo, vamos a decir que podría llover. Vamos a decir, it's cloudy. Está nublado. Coma. It may rain. Está nublado. Podría llover. O sea, después en futuro, ¿no? O sea, se puede suscitar la lluvia. Tenemos aquí el subject, it, después el modal y luego el verbo en su forma base que es rain. Podría llover.
Por su parte, may también indica permisos. También se utiliza este modal para pedir permisos. Por ejemplo, cuando decimos en la escuela, may I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño? ¿Sí? O simplemente, may I leave? ¿Podría salir? Vamos a separar aquí y ponemos un permiso. May I leave? ¿Podría salir? Y el profesor te va a decir, yes, you may. O simplemente, no, you may not. Este may no se puede abreviar así como que may, no. Así como este no, es may not. Yes, you may, no, you may not. Ahora vamos con might. Might es menos probable que may. O sea, por ejemplo, it's cloudy, it may rain. Podría llover. Might, por su parte, es menos probable que may. También indica probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar uno con mightn't, que es no podría. Vamos a decir, it mightn't rain. It mightn't rain. No podría llover. Coma. Even if it's cloudy. Incluso si está nublado. Ahora vamos a decir por qué. Because it's spring. Porque es primavera. Ok. It mightn't rain. No podría llover o no llovería. Even if it's cloudy. Incluso si está nublado, porque es primavera. O sea, lo estoy sustentando de alguna manera. Estoy diciendo que incluso, aunque está nublado, no podría llover. ¿Por qué? Porque es primavera. Entonces aquí estoy indicando una probabilidad menor. Es más probable con may que might. Might, la probabilidad es más rara, ¿sí? De que algo ocurra. Ahora tenemos will. Vamos a hacer futuro simple con will. Para eso sirve, simplemente. Vamos a decir, vamos a utilizar will not, aunque también se puede decir won't. Más que nada en el speaking, en el inglés hablado se dice won't. Vamos a decir, you will not speak English. Tú no hablarás inglés, ¿sí? Futuro simple. Tú no hablarás inglés. Coma, if you don't study hard. Jóvenes, ese es más o menos lo que les estaba pasando, explicando de los verbos auxiliares, ¿ya? Su clase es hasta las 11:15. Faltan 15 minutos, perfecto, ¿ya? Entonces vamos a parar la clase acá. Les voy a mandar todo su correo al WhatsApp, perdón, a la plataforma. ¿Y qué es lo que les pido como tarea? Repasen los verbos regulares y irregulares. Repásenlo ustedes. Y esto de los auxiliares, todavía no hemos terminado porque faltan todavía auxiliares. Así que no les voy a dar tarea. La próxima semana que sigamos hablando de los modals, les voy a volver a preguntar qué, regulares o irregulares. Nada más. Tarea hoy día no va a haber, así que tranquilo. Hablé el día lunes, ayer con la doctora Vanessa, y me comentó que las clases que ustedes tienen son 8 o 9 clases son. O sea que son 2 meses y 1 semana de clases. Apenas hemos terminado 1 mes y 1 semana. O sea que les queda todavía 3 clases más. Así que ese favor les pido. Aprendan los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Doctor, ¿Sí? ¿será que puede pasar la diapositiva de verbos regulares y irregulares ahí por el WhatsApp? Ya se los paso ahorita, no se preocupen. Ya, gracias. De nada.